Hola estudiantes, estudiantas de la materia de fundamentos de base de datos. Este es el video en el cual vamos a seguir practicando con la primer forma normal y también vamos a extenderlo para hacer otras formas normales. Si notan aquí en la pantalla está el ejercicio que les dejé de tarea, ya varios lo hicieron y lo pudieron resolver. Miren, vamos a nada más así como para todos estar en la misma sintonía, vamos a resolverlo, al menos la primera forma normal. Bueno, la primera forma normal, como pudimos ver en el video anterior, tiene varias implicaciones, pero quizá la más destacada es que lo que busca es que los datos que son evidentemente repetidos sean separados. Es decir, de un conjunto de datos que tenemos hay que separarlo en dos partes, una donde aparentemente están los datos que se repiten y otra en donde aparentemente están los datos que no se repiten. Para ello vamos a tomar aquí los encabezados nada más. Ya no voy a agarrar los datos porque es medio incómodo estar trabajando con ellos. Los voy a copiar y los voy a pegar, por ejemplo, aquí. Los voy a pegar en vez de filas que sean columnas. Y aquí están, son los nombres de los campos, la fecha, el número de visita, la clave de la SEP, la escuela, la ciudad de origen, bla, bla, bla. Y bueno, si ocupamos alguna referencia, lo vemos aquí arriba en con los datos, si ocupamos checar algunos datos. Bueno, estos son los datos no normalizados. Le voy a poner datos no normalizados. Los datos normalizados, la primera forma normal, una de las cosas que me indica es que ponga aquí los datos repetidos y una en donde estén los no repetidos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera forma normal es traernos qué columnas deberán ir aquí y qué columnas deberán ir en esta parte de acá. Bueno, si se fijan, hablar de datos repetidos, si son observadores, pues hay una gran cantidad de datos que se repiten. Por ejemplo, si son observadores, estos datos son del día 1 de abril del 2020. Se asume que al museo, por ejemplo, el museo, vamos a suponer que solo fueron estas visitas, al museo agendó y después confirmó 3 visitas, la 01, la 02 y la 03. Esas 3 visitas quedaron registradas de esta manera porque en el museo están interesados en asignarle un registro a cada una de las personas que acudió al museo. Como muchas personas acuden en una sola visita al museo, pues bueno, comparten varios de los datos, todos ellos, Israel, Alejandro, Uciel, Alejandro, Rocío e Israel, ellos pertenecen todos a la misma visita, a la misma escuela, por lo tanto van a tener que compartir datos. Esos datos compartidos son los que hay que separar. Ahora, enfoquémonos solo en la visita 001. Esa es la clave. La visita 001, que es esa, 001, chequen cómo la fecha, por ejemplo, es la misma. Chequen cómo el número de visita es el mismo. Y la clave de la SEP también, el nombre de la escuela también, la ciudad origen también, el identificador del guía que los va a que va a hacer el recorrido con ellos en el museo, pues también, y es la misma persona, pues es Carla Ávila, es la 03, ¿no? Y si vemos a partir de la matrícula, esos datos ya son distintos, en cada registro son distintos, son distintos, son distintos. Aquí estos datos se repiten, pero bueno, pareciera que se repiten porque solo tienen dos posibles respuestas, pero en realidad pues son datos que pertenecen o que dependen de si asistió o no la persona. No es un dato grupal, pues, porque algunos de ellos podrían no haber asistido y pues ya no serían repetidos.
Bueno, entonces claramente los datos repetidos son estos que están aquí, hasta el nombre del guía. Entonces podríamos decir que la fecha, el número de visita, la clave de la escuela, el nombre, la ciudad de origen, el número del guía y el nombre del guía son datos repetidos, por lo tanto los vamos a poner aquí. Ahí están. Y los demás pues son los datos que no se repiten. Los copiamos y los pegamos de este lado. Y lo que dice la primera forma normal, bueno, sí, hay que copiarlos, pero ojo, no nada más hay que copiarlos, hay que copiar también la clave primaria de los datos repetidos. La clave primaria de los datos repetidos, si son observadores, la clave primaria podría ser el número de la visita. El número de la visita es el mismo para la misma visita, pero es distinto. No va a haber otra visita 001, pues, en pocas palabras. Entonces, el número de visita es nuestra clave primaria, la vamos a copiar y se la pegamos aquí. De esa manera sabríamos... perdón, aquí no. La pegaríamos acá. De esa manera sabríamos que que tal alumno con tal matrícula y con los datos adicionales, pues está registrado porque está relacionado con esta visita. Y de esa manera, bueno, aquí no se ve claramente, pero muchos de los datos ya no se van a repetir porque solo vamos a tener que registrar una vez la fecha, y estos datos solo se van a registrar una sola vez en una tabla. Tengan en cuenta que esto ya sería de un conjunto de datos, hicimos dos, pero estos datos solo se van a poner una vez para las n veces que van a estar estos de acá. Esa es la primera forma normal. Bueno, algo adicional de la primera forma normal es que también los campos deben de ser atómicos. Hay varias situaciones al respecto, pero sí tiene sentido que, por ejemplo, el nombre del alumno sea separado al menos en nombre, apellido y paterno y materno. Entonces vamos a poner aquí el nombre del alumno como su nombre alumno, paterno alumno y materno alumno. De tal manera que ahora sí los campos son atómicos y están en el grupo de no repetidos. Vamos a pintar de otro color la clave porque la primera forma normal tenemos dos tablas, pues vamos a ponerles una llave. En el caso de los datos que están repetidos, dijimos que el número de visita es el bueno, la vamos a poner en color verde. Y del lado de los no repetidos, normalmente la clave o la llave va a ser formada por dos datos. Uno, que es el mismo que ya nos trajimos, lo voy a poner como de otro color para distinguirlo. El número de visita no puede ser la llave primaria de todos los datos. ¿Por qué? Pues porque el número de visita se va a repetir, en la misma visita se va a repetir varias veces. Quiere decir que va a haber varios registros. Concretamente va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros hasta aquí que van a tener el número de visita 01. Sin embargo, necesitamos buscar otro elemento que diferencie los registros, que no solo sea el número de visita. Y si se fijan entre los datos que no se repiten en esta visita, un dato que podría diferenciar en este contexto es la matrícula. La matrícula jamás se va a repetir, salvo si es en otra visita. Es decir, si a lo mejor Alejandro Avilés dice, oh, yo ya fui al museo, pero quiero ir otra vez, y entonces imagínense que en otra ocasión Alejandro López Avilés con esta matrícula fuera a la visita con el mismo CETI 120. Bueno, los datos van a ser muy parecidos, pero el número de visita va a ser distinto.
Por lo tanto, la combinación del número de visita con su matrícula, la combinación literal, la suma de los dos o la concatenación de los dos o como lo quieran ver, jamás va a coincidir con otros, jamás va a haber una combinación de número de visita y matrícula repetida. Ahora, ¿qué pasaría si a lo mejor Avilés Alejandro no, de hecho no puede, no se va a repetir. Entonces, de esta manera, la primera forma normal quedaría así. Si a ustedes les pasó que tuvieron esta situación, pues entonces lograron hacer la primera forma normal. Vamos a hacer en este video, aprovechando que van poco tiempo, vamos a adelantar un poquito de lo que sería la segunda forma normal. Ok, para la segunda forma normal, yo lo voy a poner de este lado. Aquí vamos a poner la segunda forma normal. La segunda forma normal, si consultan algún libro o si consultan el póster que les pasé, aquí está. Dice, la segunda forma normal se trata de eliminar datos redundantes. Y bueno, dice, si un atributo depende solo en parte de una llave multivaluada, hay que removerlo o separarlo de la tabla. Porque esa llave compuesta o multivaluada, si se fijan, esa situación solo se da en este conjunto de datos. Los de acá del lado izquierdo, pues esos quedaron igual. Solo dependen de una llave, entonces no hay problema. Entonces los agarramos y esos pasan exactamente igual en la segunda forma normal. Ahí están igualitos. El problema es con estos datos que están aquí, estos atributos que están aquí. Se trata de una llave compuesta o multivalorada que tiene dos llaves. Entonces, de lo que se trata es de agarrar cada uno de los atributos y verificar cuál de estos atributos depende de uno de los dos, y si solo depende de uno de los dos, ese atributo debe de ser removido, dice el póster, a otra tabla. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a pensar que aquí tenemos le vamos a seguir llamando no repetidos, por llamarle de alguna manera. Voy a copiar las llaves al principio. Ahí está. Y ahora vamos a ver cada uno de los atributos, si hay alguno que dependa solo de una de las llaves. Por ejemplo, el nombre del alumno. Si se fijan, el nombre del alumno, ¿de qué depende? Bueno, cuando decimos de qué depende, estamos hablando a qué llave está ligado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una matrícula en particular, la que sea, por ejemplo, la matrícula esta, la 0765, la que estamos viendo en pantalla. Siempre que encontremos esta matrícula, esperamos ver este alumno, Avilés López Alejandro. Hay una dependencia muy clara entre el alumno y la matrícula. Bueno, cuando esa dependencia se da, veríamos entonces si esa misma dependencia también aplica sobre el número de visita. Por ejemplo, si nosotros tenemos la visita 03, seguramente Alejandro va a estar ahí, pero
Alejandro no depende del número de visita, Alejandro solo depende de la matrícula. Vamos, en otras palabras, la clave, la matrícula esta, la 0765, determina este dato en alumno, más no la visita 03, porque la visita 03 tiene a otros alumnos. Entonces, solo es determinada por una de las claves, por lo tanto, solo depende de una de ellas. Y entonces, cuando eso sucede, dice aquí, hay que removerlo o a una tabla por separado. Entonces lo que vamos a hacer, este nombre del alumno lo vamos a llevar a otra tabla aquí con la llave de la que sí depende, en este caso la matrícula. Así. Y bueno, luego agarramos ahora el siguiente campo. El campo se llama vamos a agarrar el apellido paterno, el paterno del alumno, y el materno pues es el mismo caso, ¿no? Es el mismo caso del nombre, entonces ahí no hay mucho que analizar. Ese paterno y materno pues aquí van ligados con la matrícula. Otro dato que también va ligado a la matrícula es el correo del alumno. Se fijan, el correo también es un dato que para esta matrícula siempre va a ser este correo. Ahora, hay un campo más que es el checkbox de si asistió o no asistió, ¿no? El sí o el no. ¿De qué depende el que asista o no asista a la visita? Miren, si nosotros decimos matrícula fulana, inmediatamente sabemos que esta va a determinar esta información del alumno y por ende también esta otra. Ahora, decir matrícula y solo con decir matrícula saber que alguien asistió a la visita, eso no es posible, porque tendríamos que preguntar, bueno, ¿a cuál visita? Porque puede ser que Alejandro Avilés haya estado anotado para 2 visitas al museo. En la primera no va, vamos a suponerlo, y en la segunda sí, tiene que ir, porque en la primera no se presentó. Entonces, imaginemos ese dato. Entonces, Alejandro López, la matrícula determina qué alumno es, sí, pero no determina si asistió o no. ¿Qué determina si asistió? Bueno, que para saber si asistió o no tendremos que preguntar, bueno, en este caso, ¿en cuál de las 2 visitas? Suponiendo que Alejandro haya ido a 2 visitas. Bueno, sé que a una fue y a otra no. ¿Cuál de las visitas es? No, la visita 01 o la visita 050 que fue meses después, digamos. Entonces, si se fijan, este dato, el de que asistió o no asistió, depende. Para saber si sí fue o si no fue, tendríamos que preguntar, bueno, dime qué alumno y dime en qué visita. Por lo tanto, este es un caso en el que el asistir o el no asistir depende de la visita y también depende de la matrícula. Porque si solo decimos, la visita 03, ¿asistió o no asistió? No, bueno, dime qué alumno. Entonces necesitamos los 2 datos. Entonces estamos diciendo que este dato, el de asistió, está determinado por las 2 llaves. Por lo tanto, al ser así, entonces este dato no se va a ir a otra tabla, como dicen en el póster. Este dato, al pertenecer o al ser determinado por las 2 llaves, se queda en la tabla. Ahí está. Y entonces a esta tercera tabla le podríamos llamar fácilmente pues alumno, ¿no? Si se fijan, en la segunda forma normal ahora ya tenemos 3 tablas, cuando originalmente solo teníamos un conjunto de datos.
Y bueno, ya para terminar vamos a pasar a la tercera forma normal. La tercera forma normal veamos qué dice la tercera forma normal. Aquí está. Bueno, pueden checar en el póster de todo lo que dice al respecto, y bueno, es más o menos lo que acabamos de decir. Y dice, ok, la tercera forma normal elimina las columnas que no son dependientes de una llave. Entonces, si el atributo no contribuye a la descripción de la llave, hay que removerlo o separarlo de la tabla. Aquí está la explicación también y el ejemplo. Este ejemplo de los perritos o de las mascotas lo vamos a ver en el siguiente video. Esta tercera forma normal entonces va a aplicar sobre los datos que todavía no analizamos, los datos repetidos. La tercera forma normal la vamos a poner aquí abajo para que quepan aquí. Tercera forma normal. Entonces la tercera forma normal, estos datos pasan igual. Los pegamos por aquí. Y ahora los que vamos a analizar son estos de aquí. Dice, ok, los atributos que no contribuyan que no tengan esa dependencia con la llave, pues son los que hay que mover. Bueno, entonces aquí, si se fijan, tenemos varios datos. Por ejemplo, vamos a poner el número de visita, es la llave primaria. La pegamos aquí. Estamos hablando de los datos repetidos, los originales. El número de visita. Es muy simple, agarramos la fecha. Cuando nosotros decimos número de visita 04, estarán de acuerdo que la visita 04, o perdón, la 02, la visita 02 está ligada a esta fecha. Vamos, la fecha depende directamente de la visita. Podríamos garantizar que todos los registros de esta visita van a tener la misma fecha. Bueno, entonces la fecha es un dato que va a permanecer en esta tabla. Ahora, sigamos. Veamos ahora la clave de la SEP. La clave de la SEP. Ok, sí, la escuela que nos visita tiene una clave de la SEP. Solo aceptamos escuelas de la SEP. Entonces, sabemos que la clave de la SEP va a estar ligada a esa visita. Entonces, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Hay otra forma de explicar esto, pero ahorita lo vamos a poner así. Y bueno, y luego encontramos la escuela. ¿La escuela de qué depende? ¿Del número de visita? ¿O de qué depende la escuela? Es decir, ¿a qué atributo está ligada la escuela? Si se fijan, la escuela, SETI 120, podría yo tener más abajo otra visita de la escuela SETI 120, pero el número de visita va a ser distinto. Entonces el número de visita no es el que determina el nombre de la escuela, ¿están de acuerdo? Sin embargo, en esa otra visita distinta, lo que se va a repetir es la clave de la SEP. Entonces quiere decir entonces que la clave de la SEP sí determina el nombre de la escuela. Siempre que yo encuentre esta clave, voy a encontrar esta descripción. Siempre que encuentre esta clave, voy a encontrar esta otra. Entonces, realmente el nombre de la escuela o la escuela no está determinada por la clave principal de esos datos. Está determinada por otra clave que también forma parte de este conjunto de datos. Cuando eso sucede, se dice que entonces esta clave dato hay que llevárnoslo a otra tabla. Entonces lo agarramos, lo copiamos
y lo vamos a pegar por acá. Pero tenemos que traernos la clave o la llave de la que sí depende. ¿De qué depende? De la clave de la SEP. Ok. La clave de la SEP la voy a pegar ahí. Ahí está. Y vamos a pintarla con un color de llave, que sería clave de la SEP. Y esta tabla se puede llamar escuela, que tiene claves y una descripción, que es en este caso el nombre de la escuela. Luego, algo parecido viene con la ciudad origen, aunque la ciudad origen, si se fijan, no hay algo que la ligue o no hay un campo al que esté amarrado, sino solamente a la llave primaria. Entonces, sabemos que para cierta llave, la ciudad origen pues va a tener que estar ligada a ella. Pero en el caso, aquí la vamos a poner tal cual, aquí lo voy a pegar. Y vamos a llegar al número del guía, y el nombre del guía es algo parecido a lo que sucedió con la escuela. Entonces nos vamos a traer estos dos datos a otra tabla. En esta tabla se va a llamar, es mi tabla de guías, donde viene el número del guía, que es la llave, y el nombre del guía. Podríamos hacer lo mismo con la ciudad, pero están de acuerdo que necesitamos un identificador de la ciudad, es decir, ese dato no lo tenemos aquí, pero pues si analizamos los datos nos convendría que en lugar de usar la palabra Morelia o la palabra Apatzingán o la palabra Guadalajara, no sé, pues tal vez sea más cómodo usar una clave, como sí sucede con el nombre del guía y el ID del guía. Entonces eso podríamos hacerlo, pero como no tenemos a la mano esa tabla, pues podríamos decir que los datos en su tercera forma normal podrían quedar de esa manera, como está ahí en la pantalla. Normalmente, como se puede explicar también, la tercera forma normal es que si encontramos un campo, un dato que dependa de otra llave que no sea la llave primaria, pues entonces se debe de ser movido a otro lado, que fue lo que hicimos con estos dos. A estos es a los que se les conoce como catálogos, donde tienen una clave y una descripción. Y entonces llegamos a la tercera forma normal, y la tercera forma normal entonces implicará tener 1, 2, 3, 4, 5 tablas que nos garantizarán cierta cantidad de datos que no van a estar repetidos. Nada más quedando pendiente el tema de las ciudades, que también podríamos separarlo en un catálogo por aparte. Y bueno, eso sería todo en este video. Espero que les haya hecho sentido. En el siguiente vamos a ver el ejemplo que viene en el póster y algunos otros ejemplos que también tengo aquí ya preparados.